Hola, hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los amigos en cualquier lugar de Colombia y del mundo que se conectan y que nos están viendo. Este es un programa que se desarrolla en vivo todos los días a las 6 de la mañana y tenemos una gran comunidad que se conecta de varios países y a todos los que posteriormente lo pueden ver a través de las redes sociales, específicamente del canal de YouTube. Bienvenidos todos. Somos la Iglesia Generación Cristo y un grupo de líderes que creemos que tenemos a nuestro gran pastor y maestro llamado Jesús el Cristo, porque él dijo, ustedes solo tienen un maestro y ese soy yo, ustedes son aprendices. Aunque a ustedes les gusta que les digan maestro, dijo Jesús, pero el único maestro soy yo, dijo Jesús. Todos nosotros somos aprendices. Nos hemos dado a la tarea de investigar, de analizar, de comparar, de escudriñar la palabra de Dios para entenderla a profundidad. Claro, ¿qué es una creencia? Una creencia no es algo que uno tiene, no es algo que uno posee. Es al contrario, las creencias se adueñan de nosotros, las creencias nos poseen. En la psicología dice que cuando una persona tiene un paradigma o una creencia y alguien le va a remover ese paradigma y esa creencia, como por ejemplo, cuando hace cientos de años se creía que la Tierra era plana, quemaron a algunos en la hoguera porque no estaban de acuerdo con eso y así sucede con algo que yo haya aprendido. Si me enseñaron algo de 10, 20 o 30 años y hoy lo tengo como una creencia, el hecho de que me toquen eso, como dicen los en la India, esa es mi vaca sagrada, esa es mi creencia, si alguien me va a remover eso, siento una amenaza de muerte en la psicología. ¿Sabían eso? De manera que en un diálogo yo ni siquiera escucho porque estoy tratando de defender todos mis argumentos. ¿Cuál es la invitación de este espacio? No nos interesa tener la razón, nos interesa encontrar la verdad. Por eso este es un espacio académico. Quiero invitar a todos los amigos y hacerles un sobreénfasis en esto. Este es un espacio que por supuesto nos alegramos de conocer a Dios, como dice Nehemías, allá en el capítulo 8, lo recuerdan cuando el libro de la ley se había perdido, ni siquiera lo habían encontrado, encuentran el libro de la ley, lo desempolvan y empiezan a leerlo. Ahí hay dos cosas extraordinarias que vale la pena que las aplicáramos en esta época. Dice que colocaban todo el sentido, es decir, el análisis, la crítica, para saber qué era el mensaje. Y dice que cuando entendían, escuchen esto con mucha atención, entendían la palabra, lloraban de alegría. El evangelio emocional, el evangelio carismático, sin el entendimiento, sin el cumplimiento de amar a Dios con la mente. ¿Qué creen ustedes que significa que amemos a Dios con la mente? Pues que lo amemos con inteligencia, que podamos discernir y que podamos comprender la escritura. Les animo a todos a unirse a la investigación. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo, quisiera pedirte un favor respetuosamente. No lo descartes. Vete a la academia, no a la creencia, no a la tradición, no a la interpretación. Hay que ir a la academia, como Pablo dice, aplicando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque si yo espiritualizo todo, además alegorizo todo y no encuentro la razón por la que está escrito este texto, pues no voy a hacer una correcta interpretación. Hoy estamos en una especie de mercadeo de almas. ¿Qué quiere decir? Que cada organización va a querer decir que tiene la verdad, que tiene el proceso. Un amigo me decía, bueno, ustedes casi no hablan de ustedes. Bueno, ya nos conocen, pero no nos interesa realmente que las personas piensen que compartimos esta información para que estén aquí. Realmente, si todos aprenden en el lugar donde están, pero pueden llevar este mensaje, está bien. Pensamos que cada persona va a estar en el lugar donde debe estar siendo luz. Así que, queridos líderes, hoy vamos a hacer un repaso. Estoy preparando un tema para colocarles un ejemplo, cómo desbaratar un mito teológico. Mañana lo voy a colocar en práctica. No se vayan a perder mañana este tema, porque mañana vamos a desbaratar un mito
que todos los cristianos aplicaban. Yo lo apliqué y se llama el texto de las reuniones de pocas personas. Wow, ¿y qué quieres decir con eso, Gio? Que siempre que vamos a una reunión y no llegan sino 3 o 4 o 5, pues nos decimos, ay, llegaron como poquitos. Entonces usamos ese texto que dice, pero como dice la palabra del Señor, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí estaré. Por favor, no te vayas a quedar solo, porque entonces Dios no va a estar ahí contigo. Tienes que llamar a otro, a 2 o a 3 para que estén. Mañana voy a compartir una base sobre la correcta interpretación de ese texto, pero por favor, es porque está escrito en otros lados. No crean que aquí tenemos a iluminados y estamos entrenándonos, buscando la palabra, lo que realmente significa ese texto. Pero miles, cientos de miles de iglesias todavía siguen pensando que ese texto se trata de asistir a un lugar, a un evento eclesial. Y ahí con eso les voy a colocar un ejemplo, cómo esta enseñanza del diezmo, si está arraigada, va a causar pero no, yo no puedo cambiar esto, me parece que vas en contra. Yo les he abierto como amigo, yo solo soy un buscador al lado de una comunidad de amigos que decidimos quitar la tradición, quitar la cultura, quitar la huella humana e ir al texto hasta donde lo podamos interpretar. Quiero decirles algo a todos los amigos que escuchan este video. Hace unos años nosotros decíamos, ¿tu Biblia es cristiana o tu Biblia es católica? ¿Recuerdan ustedes esa época en que hablábamos? Nuestra tarea aquí simplemente es saber que cada uno de ustedes tiene una luz, un conocimiento de Dios, y nuestra tarea es procurar llevar más luz. Pero hace unos años, yo, en los 32 años que llevo cuando empecé este camino, me reunía a evangelizar con amigos y entonces me preguntaban, ¿tu Biblia es católica o es cristiana? La respuesta es que todas son católicas. Todas vienen desde la traducción, desde el proceso, cuando la Septuaginta, cuando viene la Vulgata Latina y todas las traducciones que vienen desde una sola casa y desde ahí todas las Biblias que podamos encontrar ya vienen desde esos fundamentos que se fueron incorporando a través de los años, como la coma juanina, que algún día estudiaremos sobre esos temas. Y hay un texto que les voy a compartir algunos para que ustedes vayan mirando. No se asusten, por favor. Si no están de acuerdo con esto, démonos la oportunidad de investigar. Aquí en mi biblioteca tengo la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de identidad, ella se identifica como una Biblia de la Iglesia Católica, una Biblia que su enunciado lo dice así porque fue hecha por el episcopado y por todo. Dice en su pie de nota de Marcos 16:15, solo un anticipo, pero les invito a que investiguen, solo un anticipo. Dice que el capítulo de Marcos, del capítulo 16, solo llega hasta el verso 9 porque se perdió y quedó como un faltante. Lo que quiere decir que aquel texto, que es una bandera de predicación, donde dice que y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ese texto no aparece en los originales. Les invito a que investiguen. No les estoy diciendo que me crean. Investiguen en la Biblia textual, en la Biblia de Jerusalén, busquen por internet. Y los grandes filólogos y teólogos han encontrado que el modelo de redacción con el que empieza desde el verso 9 hasta el 20, que es un agregado en la Biblia de Jerusalén, lo trae en el pie de nota diciendo que la autoridad eclesial agregó ese pedacito. Como también hemos podido leer en esta misma Biblia que les estoy contando, que en el texto de Mateo 28:19, donde se especifica cómo se debía bautizar, en esta buena, me parece una Biblia que habla lo que es en sus pies de notas, porque es una Biblia de estudio. Ellos dicen que el bautismo que practicó la iglesia en el siglo I fue en el nombre de Jesús. Recuerden que este es un lugar para enamorarnos de la palabra, para investigar. No es tener la razón, es simplemente investigar y cada uno se puede quedar. Pero crecemos más. Quiero inspirar el liderazgo de todos los que ven este material. Tú creces más cuando no están de acuerdo contigo.
Si todos tienen que estar de acuerdo con lo que tú crees e interpretas y no lo toleras, te privas de crecer. En mi experiencia, he crecido más con quienes no han estado de acuerdo conmigo, con quienes me han cuestionado, de hecho me han inspirado a estudiar, a que todo el mundo me diga, o no me confronte y no me diga. Les invito a reinventar la forma de interpretar la escritura. Queridos líderes, amigos y hermanos, estamos en un proceso y si algo no se hizo bien desde el inicio, desde la interpretación, por eso les preguntaba ayer, la doctrina que yo interpreto hoy, ¿de dónde viene? Les he hablado de la palabra trazabilidad, que es una palabra de la ingeniería industrial muy buena, como identificar los procesos de dónde vienen, como cuando uno encuentra el certificado de origen de un producto orgánico, o cuando tú te tomas un producto en un supermercado, eso tiene una trazabilidad que se devuelve del lote que fue fabricado en tal ciudad, que los frutos fueron... Si tomamos la escritura de esa manera y no simplemente que es donde nos juzgan a los cristianos, que pareciese que la fe fuese un suicidio al intelecto, que fuera un salto al vacío, ya me tiré y creo. No es eso lo que realmente enseñó Jesús el Cristo, que es la forma correcta de llamar a Jesús, no Jesucristo. Esa no es una forma correcta. O lo llamamos Jesús Cristo o lo llamamos Jesús el Cristo. Es la forma correcta. Sin embargo, lo leemos en la versión Reina Valera, Jesucristo. Pero no es la forma correcta. O lo llamamos Jesús Cristo o Jesús el Cristo. Cristo, que ustedes saben que significa ungido en griego, es lo mismo que Mesías en hebreo, significa lo mismo. Hoy vamos a mirar un poco, sé que ayer les hablé sobre las grandes enciclopedias, yo les invito a aprender, aprendemos más cuando nuestra fe es removida, ¿verdad? A que investiguen ustedes en las grandes enciclopedias, enciclopedias británicas, toda la historia. Hay que estudiar historia. No podemos quedarnos. No nos debe dar miedo estudiar griego y hebreo. No podemos salir a mofarnos porque si ni siquiera conocemos la palabra, el origen de una palabra, vamos a estar martillando textos, tratando de acomodarlos, acomodándole textos que le corresponden a la segunda venida, a la iglesia, y una cantidad de cosas que queremos sacar a la luz paso a paso. Con todos ustedes, escríbanos. Si no están de acuerdo, ayer alguien me dijo, por supuesto que es normal y nos gusta que no estén de acuerdo, es genial, pero siempre propongo, hablemos para que miremos dónde podemos encontrar los puntos reales. Porque no es para tener la razón quedó bien repartida, es para interpretar el texto. Voy a leerles algo que quizás nunca se ha leído para que miremos qué pensaba Pablo. ¿Qué pensaba Pablo sobre su ministerio? Pero es importante entender que eso pensaba él de su ministerio, porque ya sabemos que en cierta ocasión, cuando él hace su defensa, él dice, y no tenemos nosotros derecho de traer una esposa como los demás hermanos. No tenemos nosotros, solamente somos nosotros los que no tenemos derecho a comer del evangelio. No tenemos, todos sí y nosotros no, pero Pablo estaba pensando en el futuro, no en él, porque ustedes van a encontrar hoy una enseñanza muy poderosa del apóstol Pablo. Pablo, nosotros realmente somos Pablitos, porque escribió 13 epístolas, para mí 14, porque no creo que alguien distinto a Pablo haya escrito el libro a los hebreos. Pocas personas tienen la estructura teológica y judaica para poder escribir. Nosotros realmente somos. Pablo tiene una neurogénesis del evangelio. Él dice, conforme a mi evangelio, dice, yo no recibí el evangelio de ustedes, el evangelio me lo dio Cristo. Y Pablo crea un modelo totalmente innovador, porque Israel, estos 11 apóstoles, después de que reemplazan los 12, después de que reemplazan a Judas, ellos luchan con el concilio, con las creencias. Ustedes recuerdan esto que es muy importante, déjenme decirlo. El primer concilio de la iglesia que fundó Cristo, está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Pero noten ustedes cómo se expresa ese lío que se formó allá y era de interpretación, porque la iglesia del siglo I, hasta el capítulo 10 de los Hechos, cuando por primera vez se le predica a Cornelio, todos eran judíos y a ellos les costaba un gran trabajo abandonar todos esos rituales.
todos esos 613 misbat o mandamientos. Entonces, ustedes encuentran en el capítulo 15 cómo los judíos empezaron a colocarle a los gentiles que tenían que judaizar. Y entonces le decían a los cristianos que si no se circuncidaban, no iban a ser salvos. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Que cristianos de la iglesia del siglo primero, seguramente habían unos apóstoles que estaban familiarizados con eso y lo apoyaban, porque se armó, fue un concilio, ahí no estaban en una iglesia local, estaban los líderes y unos proponían, y entonces viene Pablo, Pedro, se reúnen, empiezan a hablar sobre eso, y hay algo extraordinario que dice ahí, que quiero que todos lo recuerden. Cuando se trató de dar unas instrucciones sobre cómo se debía predicar el evangelio a los gentiles, solo les dan unos mandamientos que especifican lo que se les debía predicar a los gentiles. Tú no eres judío. O sea, la iglesia es la suma de todos los pueblos. Recordemos que una norma de interpretación es esa. ¿Qué tipo de pueblo eres tú? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Y entonces, miren esto para que lo tengan como base. ¿Creen ustedes que si el diezmo hubiese sido una enseñanza de la iglesia del siglo primero, de la iglesia apostólica, no hubiesen aprovechado para darles estas instrucciones ahí cuando se arma ese concilio y les dicen que al final decidieron no imponerles ninguna carga que los judíos no habían sido capaces de guardar? Así lo dice el texto. ¿Cómo le vamos a poner cargas a los gentiles que no saben ni del Shabbat, no saben de la ley, no saben de una cantidad de cosas? Y hoy, sin embargo, hay gentiles que quieren devolverse allá. Solo les dieron unas instrucciones, que se abstuvieran ¿de qué? De sangre, de ahogado, de ídolos y de fornicación. Solo esas instrucciones. Yo pensaría, esto puede ser una interpretación, y es así, porque no hay forma. Todo lo que no tenga un sustento bíblico es una interpretación, y uno puede decirle, puede que sí, puede que no. Pero vamos a mirar las reglas ahora cuando es un mandamiento. Pero si tú eres el presidente de la iglesia, que estaban ahí reunidos, ahí estaba Jacobo, el hermano del Señor, que fungía como el presidente de la iglesia. No les dieron esa enseñanza. Le dijeron, y por favor, diezmen. Cuando ustedes leen ese texto, la recomendación siempre es, y acuérdense de los pobres. Entonces, miren lo que Pablo enseñó sobre su ministerio, sobre cómo él dependía de la economía. Y Pablo es el único que se atrevió a decir, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora, la frase, el fin no justifica los medios, quiere decir, es un poco, sé que esto es un poco cuestionante en mi forma de creencia de alguien, por supuesto. No es fácil cuando empezamos a estudiar, cuando nos salimos de pronto de la pecera, cuando queremos mirar un poco más allá de la escritura, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no eran así, que no estaban interpretadas de la manera correcta. Así que entiendo esto y les invito a todos a darse la oportunidad. Si no estás de acuerdo con estos temas, ponte la tarea, saca un bloque de tiempo y di, voy a encontrar las razones de esto, y la mejor forma de saber si esto es mentira o es verdad, pues es tú mismo buscándolo como si fuera verdad. Búscalo, analízalo, busca las notas, no te quedes con tu creencia, tienes que darte la oportunidad de reevaluar lo que creemos y saber si nosotros venimos con una doctrina bíblica o ha sido permeada por la religiosidad y por las interpolaciones. La interpolación es la forma como se llama cuando se cambió o se agregó un texto. Ustedes saben que eso no es una interpolación. La palabra es un poco más dura. Veamos cómo Pablo pensaba referente a su ministerio. Voy a empezar vamos a leer alrededor de unos 7 textos sobre lo que Pablo pensaba, sobre su propio ministerio y sobre lo que él consideraba, cómo debía él. Esto no se convierte en una enseñanza de Pablo, sino en un ejemplo, porque él sí dio instrucciones. ¿Lo recuerdan? Que él dice, pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es alguien soldado a sus propias expensas? No, ¿verdad? El que siembra, el que labra, come de la labor. Él da a entender y termina afirmando que las personas que dediquen su tiempo a toda su vida a predicar el evangelio, que vivan del evangelio. Pablo sí lo enseña. Ven ustedes hacer la diferencia, pero para él
da una enseñanza de ejemplo que es la siguiente. Voy a leerlo, un texto que está en Hechos 20:32 y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Wow, Pablo, qué lejos estamos, voy a incluirme ahí de lo que tú enseñaste. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ahí está hablando de su manutención, estas manos me han servido, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese texto no está en ningún lugar. Pablo lo menciona, pero no aparece registrado en ningún lugar. El texto de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra sale de la boca de Dios, que Jesús dijo, escrito está, sí está allá en Deuteronomio, cuando le hace ese recuento de que duraron todo ese tiempo en el desierto. Pablo está diciendo eso no para enseñarnos a nosotros, está enseñando la razón por la que él lo está haciendo. Él está diciendo, yo no he codiciado oro, yo no he hecho, les está explicando porque a Pablo lo acusaban de la autenticidad de su ministerio, le decían, tú no estuviste con Jesús, pero ya nosotros sabemos que Pablo eclipsó todo el trabajo de estos hombres que estuvieron con Jesús por su grandeza y esa revelación personal que tuvo con Cristo. Entonces, él está explicando muy claramente, yo no he codiciado nada de ustedes, ¿verdad? Antes, todo lo que yo he necesitado, vestir, alimento, pasearme, estas manos me han servido. Él trabajaba. Y en todo os he enseñado, recuerden que por allá lo enseñó, que el que no trabaja, que no coma, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. La iglesia debe resignificar este mensaje, que se debe ayudar a los necesitados. La iglesia del siglo I se aseguraba de los locales antes de traer más necesitados. Se aseguraba del bienestar de los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dijo, yo creo eso y por eso lo hago. Leamos otro texto que está en 2 Corintios 11:9. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Wow. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Aquí hay una enseñanza muy bonita. Aquí está sucediendo algo. Cuando no te dé miedo pensar que si dejas de exigir el diezmo, no vas a tener con qué vivir. No es así. Eso es falta de fe. Porque ven, Pablo está leyendo acá, cuando muchos hermanos entendieron la pureza de este mensaje, ellos voluntariamente ofrendaban y sostenían a Pablo. Lo acabamos de leer acá. Pero aquí, ustedes saben que la iglesia de Corinto era una iglesia belicosa, una iglesia complicada. Pablo les reclama muchas veces que a ellos no le habían colaborado. Y le está diciendo a ellos, no crean que vengo por su dinero, no crean eso. Pero les da a decir algo maravilloso. Hay hermanos en Macedonia, lo vamos a leer en 1 Corintios 8 y 9, porque recuerden que les dije que íbamos a ir texto por texto haciendo esa explicación, ¿de acuerdo? Noten, le está escribiendo porque las normas de la interpretación siempre van a ser ¿quién? Vamos a ir repitiendo. Por favor, aplique estas normas de interpretación. No te quedes con lo que ya sabes porque entonces no tendría lógica, no vamos a avanzar. ¿Quién escribió ese libro? Sí, y además tenía la inspiración de Dios o era una recomendación. Pablo lo dice muchas veces, dice, nosotros no tenemos esas costumbres. Quiere decir que Pablo daba directrices de buen comportamiento y de buena conducta, pero no por eso se iban a condenar en algunos casos, como lo dice allá en Corintios y en Colosenses. No tenemos, las iglesias del Señor no tenemos esas costumbres. Y es importante. ¿Quién escribió el texto? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Era un mandamiento o una recomendación de Pablo? ¿Ustedes recuerdan que Pablo le recomendó a las jovencitas no casarse?
¿Por qué? Porque él pensaba que el Señor venía en 3 meses, que bueno, Pablo no pensaba que el Señor venía. Él creía en la parousia, que era la manifestación del reino mesiánico también. ¿Qué sucede con eso? O sea, que inicialmente, bueno, más Mateo que Pablo, que en Mateo 24 está preguntando esto con todos los discípulos. Pablo le recomienda a unas jovencitas que no se casen. Él lo recomienda. Pero ¿fue algo bien hecho? La pregunta, eso lo vamos a dejar ahí. Entonces, él lo que está enseñando es cómo, quién escribe, a quién le escribe. Le está escribiendo, en este caso, a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto presenta una situación particular. Y es donde se da el tercer punto. ¿Por qué escribió esa carta? Para resolver, aclarar o enseñar algo en particular para esa iglesia. La siguiente, ¿qué quería lograr al escribir esa carta? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué enseñanza? ¿Qué quería el que pasara después de que recibieran esa carta? Pero todos esos elementos tenían que estar soportados en la cultura, en lo que pasaba ahí, en lo que sucedía. Porque Pablo siempre utilizaba el contexto. Él aprendió de Jesús. En Efesios 6 habla de la armadura. Él vivía amarrado a un soldado romano, lo miraba todos los días con sus botas, con su casco, y utilizando esa analogía, él utilizaba la cultura. Por eso la iglesia debe aprender a hacer el contexto cultural para entender lo que pasaba. Déjenme avanzar en este texto que me parece maravilloso. Dice en 2 Tesalonicenses 3, 6 al 8, dice, el deber de trabajar. Miren esto que Pablo enseña. Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que se aparten de cualquier hermano que lleva una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros. Escuchen la versión Las Tradiciones. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Pablo sí lo recomendaba. Algunas cosas que él hacía. Para cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada. Aquí ya no es a los corintios, es a los de Tesalónica. Le está diciendo, nosotros no llevamos una conducta indisciplinada con ustedes. Ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Wow, Pablo sí era tremendo, ¿verdad? Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho. Miren que aquí Pablo está diciendo lo que les dije al inicio. Deja una enseñanza porque él sabe que la iglesia va a crecer y que mañana van a haber obreros que deben ser sostenidos. Pablo lo enseña, que el que predica el evangelio, que viva el evangelio. O como lo dice a los filipenses, vamos a ir armando el concepto muy claro, que todo aquel que es enseñado en la palabra por alguien, provea de todo bien a aquel que le enseña. Es lo que Pablo enseña. Pero para él específicamente, él quiere colocar una marca de distinción. Pablo entiende esto a una profundidad y él conoce la necesidad social que había en las iglesias. Así que muchas veces, como para no ser gravoso, colocaba en práctica lo que él sabía hacer para él sustentarse y además compartir con los necesitados. Esto no se debe convertir entonces en una enseñanza, pero Pablo lo inspira como un ejemplo. No es una doctrina. Miren ustedes lo importante de saberlo separar, pero nos dejó ejemplo. Dice así, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Y él lo repite, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran. Pero escuchen por favor esto con mucha atención. Pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. ¿Cuándo enseñamos esto? ¿Cuándo le damos la opción a un ministro que haga esto? ¿Cuándo? Gio, te estás metiendo en un terreno peligroso. ¿Qué va a pasar? Algunos creen, no creen, estás tomando todo. No, yo solo estoy, por favor, quiero que ustedes entiendan mi papel, a todos los que me ven este video. No estoy dogmatizando, no les estoy enseñando nada. Mi tarea es interpretar lo que pasaba desde la teocracia de Israel y lo que pasaba en la iglesia y lo que Pablo pensaba y él recomendaba desde su ejemplo. Lo acabamos de leer 2 veces para que sigan nuestro ejemplo. Pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla. El que no quiere trabajar, que tampoco coma.
Esto es un texto muy poderoso. Llevamos 3 textos donde Pablo quiere colocarle su marca personal a su apostolado y a su evangelio. Déjenme leer 2 textos más. El otro está en 1 de Tesalonicenses 2:9, perdón, 3. Miren lo que dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo era un ejemplo a seguir. Trabajaba de día y de noche. Seguramente llegaba a una localidad y veía el amor, porque ese amor que se tiene por quien predica el evangelio, la gratitud, pero Pablo miraba la necesidad tan tremenda que había, y como él tenía talentos, Pablo era un empresario, Pablo sabía hacer tiendas, Pablo decía: wow, ¿cómo me voy a quedar sin hacer nada? Es que ustedes recuerdan el texto de Deuteronomio: justicia ante todo, justicia. Justicia aporta el dinero para los pobres, para los necesitados, que es la base del evangelio, los necesitados, que lo vamos a ir desglosando poco a poco. Pablo dice, lo estoy leyendo: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Al final, cuando terminemos el tema, si quisiéramos, ahora no estamos diciendo es que yo pienso o es que yo creo, no, estamos aplicando las normas de la crítica textual, estamos aplicando la exégesis, la hermenéutica, estamos mirando los procesos culturales, transculturales, que hay que estudiarlos. Si yo no los aplico, voy a cuidarme de algo. No voy a promover, por ejemplo, hamburguesas en la India y más de res cuando la vaca es sagrada. Hay que saber interpretar todo el contexto para que no nos quedemos con textos huérfanos y nos peguemos a una doctrina que seguramente venimos arrastrando desde hace muchos años. Está el siguiente texto de 2 de Tesalonicenses, que lo leí, pero lo voy a repetir. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Voy a leerlos rápidamente. En Hechos 20:34. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario para mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿De acuerdo? Y dice el capítulo 9 de Corintios, dice, es un buen ejemplo de la discusión. Dice, mientras trabajaba en su oficio como fabricante de tiendas. Pablo lo dice en Hechos 18:3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fabricaba tiendas. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pablo era un misionero, se unía con Priscila, con Aquila, y se dedicaban a trabajar juntos. No es el modelo que Pablo está enseñando para todos. Él está diciendo, yo les voy a dar un ejemplo cómo se debería hacer. Claro, cuando se cambia el modelo del siglo I, donde las iglesias no tenían templos, sino que por sus casas todos aprendían el evangelio y todos lo enseñaban. Al trasladar ese formato al templo tradicional que tenemos hoy, este modelo debe ser ajustado. Pero Pablo está colocando un ejemplo de cómo lo hacía él. O sea, no hagamos ni conjeturas ni especulaciones, simplemente lo que pasó en el siglo I. Si se cambia el modelo de iglesia, que no eran templos en el siglo I, y lo trasladamos ahora, pues obviamente se va a afectar en algo. La pregunta es si la forma en que se desarrolla administrativamente termina afectando la ideología central del bienestar del pobre y del necesitado. Es ahí donde hay una brecha, ¿verdad? Dice 1 Corintios 9:18, dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo sabía que tenía un derecho. Pablo sabía que al predicar, él podía, lo leímos ahora, que la iglesia, y lo hacían, lo vamos a mirar todos los textos. Ahora solo estamos hablando del modelo que Pablo enseñó. Reitero, no estoy diciendo que este es el estándar para las iglesias de hoy. Estoy mirando lo que Pablo nos enseñó de él. Él dijo, yo quiero dejar mi marca personal, inspirándonos a que si tú sabes un talento, si vas a la obra, a dirigir una nación, una obra misionera, y tienes talentos en tus manos, pon tu esfuerzo.
Enséñale eso a la iglesia, enséñale a los hermanos a trabajar, a desarrollar liderazgo. Hay que estudiar, hay que formarnos para poder impactar el entorno. Quiero concluir recordándole las normas de interpretación nuevamente. Si alguien llega hasta acá y no ha seguido, ya estamos en el capítulo 10 de los primeros 5 de la teocracia, del primer pacto, y lo escucha sin leerlos todos, va a tener un juicio parcial. Dice, regla de interpretación de la lectura. Primero, cuando nosotros leemos un texto, está lo que se llama el sentido llano o perceptible. ¿Qué es lo que podemos leer? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos nos quedamos con ese texto. Ah, si yo amo a Dios, entonces me va bien, me ayuda hasta los que pareciese mal. Yo lo interpreto, pero ese texto no quiere decir eso, tiene un contexto, ¿verdad? Eso se llama el sentido llano o el sentido perceptible. 2, debemos identificar cuando la escritura hace un comentario sobre algo. Está haciendo un comentario. Recuerden que esto es una narrativa, todo lo que ustedes ven. Y entonces cuando Jacob se fue a encontrar con su hermano, enviaba regalos y presentes, está haciendo un comentario, contando. Es una narrativa, es una historia. El libro de los Hechos no es un libro de mandamientos, es una historia. Es la historia, pues se llama en inglés actos. El libro de los Hechos, las acciones que sucedió. Entonces, siempre que vayas a leer un texto bíblico, pásalo por estos filtros. O sea, este es el sentido perceptible, pero ¿qué más habrá detrás de esto? ¿Es un comentario? ¿Es una narrativa? 2, ¿es un mandamiento? Esto que leo aquí es un mandamiento, como por ejemplo cuando Jesús habla del fariseo y el publicano. Él cuenta una historia, está narrando una historia. 2 hombres van al templo a orar. Uno dice que ayuna y diezma de todo. Y otro ni siquiera habla de eso, dice que es un pecador. Jesús dice, ¿cuál de los 2 fue justificado? El que no diezmaba ni ayunaba. Noten que Jesús trae una historia, recrea una historia para hablar de lo que es la justificación por fe. Trae un comentario de alguien que diezma, pero no es un mandamiento. Amados, por favor, o sea, les invito a renunciar un poco a la religiosidad, desen la oportunidad. Jesús me está enseñando ahí que entonces diezmen, porque una interpretación ligera que he escuchado, pero es que la palabra diezmo sí aparece en el Nuevo Testamento. Ya les dije que aparece 4 veces, ¿verdad? O cuando él hace la alusión de Melquisedec. Y está el mensaje, el metamensaje o el mensaje oculto. Importante tener eso. Ahora miremos la regla de interpretación para saber si es un mandamiento, si lo que hizo Abraham fue un mandamiento. No hemos tenido mucho tiempo, pero les invito a investigar esto. Cuando Abraham vivía en medio de un pueblo pagano, y Abraham, así como hoy nosotros pagamos impuestos, Abraham aplicaba algunas culturas. ¿Sabían ustedes que había un impuesto de guerra a las naciones y a los reyes? Abraham lo que pagó fue un impuesto de guerra. Investiguen impuestos de guerra en la época de Abraham. Busquen, por favor, a ver qué pasaba, si realmente Abraham diezmó, porque era una cultura, era un mandamiento. Dios le dio ese mandamiento a él. Recuerden que el diezmo era ¿de qué? Era del fruto de la tierra y de los animales. Y esto es un botín, es un mercenario prácticamente. Entonces hay que tener claridad sobre todo ese contexto. ¿Sí? Y qué pasó realmente. ¿De acuerdo? Si es cuando se dice que si es una demanda, es un mandamiento, Dios lo demandó, lo exigió, tiene una estipulación específica de cómo se debía hacer sobre el macho cabrí, perdón, sobre el cordero de 1 año, sin defecto, ¿verdad? Especifica una cantidad y si establece una frecuencia. Y entonces Melquisedec le dijo a Abraham, sigue diezmando. Un ejemplo de eso está, y es muy importante, cuando sí es una ley y es un mandamiento, como está en Deuteronomio 14:22, que dice, indefectiblemente diezmarás. Esto es distinto. Esto sí aplica para saber cuándo es un mandamiento. Solo que miren esto que les voy a leer. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Cada año, ¿notan? Diezma, da la frecuencia, da la cantidad, que da el tiempo, pero este diezmo se lo comía el pueblo, este diezmo se lo comía, si lo traemos a esta época, se lo comía la iglesia. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera. Se llamaba el diezmo de las festividades y esto se hacía cada 3 años. Qué importante
que podamos entender esto. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir, esto es toda una academia, toda una investigación. Por eso hay que repasarlos todos, hay que tomar notas. Pablo está enseñando el modelo del apostolado que él decidió. Él dijo, yo no quiero que empañen la grandeza del evangelio por pensar que yo estoy detrás de las cosas financieras. Y hace un trabajo muy sutil y muy impecable de lo que él hacía. ¿Es esto un mandamiento? ¿Es un estándar? No, pero nos inspira a ti que eres líder. ¿Qué sabes hacer? Eres profesor de matemáticas, eres panadero, eres un líder, sabes dar conferencias, sabes dar temas de liderazgo. Por favor, edifica, produce para la iglesia, trabaja para el contexto, enriquece el contexto. Ve a la alcaldía, ve a la gobernación, vaya a las empresas para que hagamos algo. Es lo que Pablo enseñó y lo dice para que sigan mi ejemplo. Nos vemos mañana con el siguiente tema. Bendiciones para todos.